Ahora vamos a ver el tórax óseo. Como ustedes saben, el tórax óseo es una parte demasiado importante del cuerpo humano porque protege a órganos también sumamente importantes, ¿no? Como ser el corazón, los pulmones, los grandes vasos que llegan y salen del corazón. Este esqueleto óseo está formado por el esternón, está formado por las vértebras torácicas y por las costillas. Ustedes pueden apreciar en esta figura cómo está constituido el esternón. El esternón, que tiene la forma de una corbata más o menos, tiene tres partes: un núcleo, un cuerpo y un apéndice xifoides. Ustedes pueden ver que tiene una cara externa, tiene una cara interna y tiene caras laterales. Vean ustedes algunos detalles importantes que tiene el esternón. Por ejemplo, en la parte superior tiene una pequeña escotadura que se llama la escotadura yugular. Tóquense por favor la escotadura yugular. Para los médicos es muy importante la escotadura yugular porque nos sirve de orientación cuando tenemos que colocar una vía central, bien sea en la vena supraria o bien sea en la yugular interna. ¿Okay? Esa escotadura yugular es importante, se van a acordar toda la vida de esa escotadura. Algo también, un detalle también importante es el ángulo que existe entre el manubrio y el cuerpo. Este pequeño ángulo que es conocido como el ángulo de Loeys. Loeys se escribe así, el ángulo de Loeys. ¿Ok? Ese es un ángulo importante. Se levanta un poco en los pacientes raquíticos, en los pacientes que son súper delgados, muy delgados, que no comen bien, etc. El ángulo de Loeys se levanta hacia adelante, y eso a los médicos nos sirve también como signo de raquitismo. Tiene una cara externa el esternón, esta que nos está viendo, y la cara de adentro es una cara interna y tiene dos caras laterales. Miren ustedes cómo las costillas se articulan con el esternón a través de los cartílagos costales. O sea, no es directa esta articulación. Hay cartílagos costales que están articulados con el esternón. Ahí pueden ver la primera costilla y su cartílago costal está articulándose con el manubrio. La segunda costilla y su cartílago costal que se está articulando entre el manubrio y el cuerpo, ¿sí? La tercera costilla y su cartílago costal. La cuarta costilla y su cartílago costal. La quinta costilla y su cartílago costal. La sexta costilla y su cartílago costal. La séptima costilla y su cartílago costal. O sea, las 7 primeras costillas se articulan directamente con el esternón. Por esa razón estas costillas son llamadas costillas verdaderas. Miren ustedes el cartílago costal de la octava, está articulada con el cartílago costal de la séptima. Miren ustedes el cartílago costal de la novena, está articulado con el de la octava. Miren el de la décima, está articulado con el de la novena. 8, 9 y 10
carillas articulares superiores para articularse con la vértebra que está por encima, carillas articulares inferiores para articularse con la vértebra que está por debajo. Pero además, una vértebra torácica tiene esta particularidad que ustedes están viendo. Tiene carillas articulares en la parte lateral del cuerpo, como ustedes están viendo, y tiene carilla articular en la parte lateral de la apófisis transversa. ¿Para qué son esas carillas articulares? Para articularse con las costillas, con la cabeza de la costilla, con el pedículo de la costilla. ¿Ok? No se van a olvidar. Bueno, y cada vértebra tiene al medio el agujero vertebral, donde ustedes ya saben pasa la médula espinal. Entonces, bien, cuando ustedes vean una vértebra en el anfiteatro y esa vértebra tenga carillas costales laterales, como ustedes están viendo en esta figura, con seguridad que se trata de una vértebra torácica. Ya les he indicado que si nosotros vemos de costado, de lado, la columna vertebral, la columna vertebral tiene dos curvaturas, la cervical y la lumbar tienen curvaturas hacia adelante, es decir, cóncavas. ¿Sí? La curvatura, la columna torácica y la columna sacra tienen curvaturas convexas. Fisiológicamente es así. Las curvaturas cóncavas que tiene la columna cervical y la columna lumbar, y las curvaturas convexas que tiene la columna torácica y la columna sacra. O sea, así están pues predispuestas la columna. Ya les he hablado de la columna cervical alguna vez, y miren la columna torácica. Ahora bien, vean ustedes que entre vértebra y vértebra hay un disco intervertebral. Vean ustedes que entre vértebra y vértebra hay un agujero intervertebral. El disco intervertebral tiene la función de amortiguador, amortigua la columna vertebral. ¿Ok? No se olviden que las vértebras se van aplastando con el tiempo, porque les cuento que la vértebra tiene tejido compacto en la parte periférica y tiene tejido esponjoso en la parte, tejido compacto, y en la parte central tiene tejido esponjoso. O sea, con el correr de la edad, les cuento que las vértebras van aplastándose por un proceso que se llama osteoporosis, ustedes ya saben. Cuando yo tenía 19 años y entré al cuartel, medía 1,70. Y hace unos 3 años fui al control y la enfermera, al pesarme, al control médico, al pesarme y al medirme, me dijo, mide 1,67. Y le dije, señorita enfermera, su talímetro está mal. Yo mido 1,70, 1,61. Y me enojé. Pero unos meses después me tocó volver a ir a otro control médico. Y mi estatura era 1,67. ¿Qué pasó? Que con la edad mis vértebras se aplastaron. Pues. Por eso es que ustedes les debe pasar eso a ustedes. Cuando en sus casas las ven cada vez a sus mamás o a sus abuelos un poco más pequeños, si los tienen. Ustedes más grandes y ellos más pequeños. Claro, con la edad se produce un aplastamiento de la columna, de las vértebras. ¿Okay? Bueno, les decía que entre vértebra y vértebra hay discos intervertebrales y hay agujeros intervertebrales. ¿Para qué sirven esos agujeros intervertebrales? Para la salida de los nervios espinales.
Ustedes saben que en la columna vertebral hay un agujero vertebral, ahí están viendo el disco intervertebral. El disco intervertebral tiene un anillo fibroso, muy importante. Al medio tiene un núcleo pulposo. Alguna vez se rompe el anillo fibroso después y el núcleo pulposo sale hacia afuera y se produce la hernia de disco, la famosa hernia de disco. Entonces, ¿es probable que alguna persona tenga una hernia de disco intervertebral alguna vez? Sí, es probable. Si es que ha hecho un sobreesfuerzo físico, un movimiento muy mal, si ha tenido un trauma, un golpe, una caída, etc., es posible que se rompa el anillo fibroso y el núcleo pulposo salga y se hernie. Ahora bien, cuando el núcleo pulposo sale y se hernia, normalmente presiona a los nervios que están saliendo por los agujeros intervertebrales. Por eso es que cuando una persona tiene una hernia de disco, tiene dolor porque ese nervio esa hernia está comprimiendo los nervios. Miren ustedes cómo salen los nervios espinales de la columna vertebral, de los agujeros intervertebrales, de la médula espinal. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? Tenemos 31 pares de nervios espinales. Tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un coxígeno. Si ustedes suman, tenemos 31 pares de nervios cervicales, o se llaman también nervios espinales, o se llaman también nervios periféricos. ¿Ok? 31, 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un coxígeno. 31 pares. No se olviden que aquí se forma el plexo cervical. Les hablé del plexo cervical. Se forma el plexo braquial, se forma el plexo lumbar, el plexo sacro. ¿Sí? Estos nervios espinales o periféricos que ustedes están viendo acá muy claramente forman plexo. Arriba forman el plexo cervical, el plexo braquial, abajo el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? ¿Cuántos pares de nervios espinales tenemos? 31. ¿Cómo se dividen? Ustedes pueden ver claramente en esta figura. 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un coxígeno. ¿Ok? 31 pares. Estos nervios periféricos, ¿a dónde vienen? ¿Por qué se llaman periféricos? Porque vienen a la periferia. Miren ustedes cómo van inervando cada parte de nuestro cuerpo. Ahí están viendo el nervio cervical 1, es en la columna